esta pregunta es secreta, Manuel. Esta pregunta no sabes que te va a preguntar. Esta pregunta prácticamente viene a terminar con este video. Y es, ¿tú crees que los diagramas UML están condenados a morir? Yo creo que los diagramas de UML... ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un preguntas y respuestas más. Estas dinámicas las hacemos en Twitter, pueden seguirme por aquí. A veces estoy yo solito, pero esta vez vamos a estar acompañados con un invitado que pues a este momento ya sabes quién es. Vamos a tomar temas como arquitectura de software, patrones de diseño y algunas otras cositas. El invitado ya ha pasado por aquí, pero igual yo quiero que se presente. Es Manuel Zapata, del canal Manuel Zapata, el creador del debate de Store Procedures sí, Store Procedures no, de ORM versus SQL. Si no han visto esos debates, por favor vayan a Manuel Zapata y fueron bastante buenos. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vas? Saludos a ti, saludos a todas las personas que nos ven. No, contento de estar acá. Ya me hace falta venir, de hecho. De hecho, no te invitan, ¿no? No te invito. No me invitan, ya no me volvieron a invitar. De hecho, la última vez que viniste hace como un año a hablar sobre patrones de diseño en un live. Y fue la última. Ya después fue todo en tu canal y pues yo ya no te invité, ¿verdad? Todo gacho. Sí, ya te volviste famoso y hasta ahí. Famoso. Y pues un gustazo tenerte por aquí. Bien sencillo, mira, vamos a leer unas preguntas que nos dejaron en Twitter sobre arquitectura, sobre patrones de diseño. Y pues si me puedes apoyar, pues ahí vamos. ¿Va? Vamos a ellas, vamos a ellas. Vale. Vamos a comenzar. Y sobre todo, si usted quiere seguir a Manuel Zapata, en el primer comentario está todo cursos de Manuel Zapata, está sus redes sociales, está su canal de Manuel Zapata. Que ahorita, ¿ya cuántos suscriptores llegaste? Ahorita en este momento. Ya 28,000 hace unos días. Ahí para que llegue a 29,000. Vaya. Bien, vamos a comenzar. La primera pregunta es de Mike. Dice, solo Mike. ¿Cómo comenzar con arquitectura de software? ¿Y cuáles son los patrones de diseño básicos? Pues prácticamente aquí es la pregunta en cómo comenzar la arquitectura de software y si hay patrones de diseño que necesites tú para comenzar. Ok, vale, pues ¿cómo comenzar? Esa es una pregunta muy buena. Yo creo que yo veo dos maneras básicamente. Una es empezar a aprender ciertos conceptos que uno como desarrollador normalmente no maneja. ¿Cuáles pueden ser esos dos conceptos? Uno es atributos de calidad, también le llama características de arquitectura, y atributos de calidad es empezar a pensar en cosas que suelen definir las aplicaciones en ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de atributos de calidad, hablamos de escalabilidad, seguridad, mantenibilidad. Entonces, empezar a pensar como en ese tipo de atributos es súper importante y luego ver cómo los puedes llevar al código. Otro concepto importante puede ser patrones de arquitectura, que de nuevo no son cosas que uno aplique en el día a día, pues porque tú estás trabajando de pronto en una clase, en un método, en un requerimiento, pero tú no tienes que, por ejemplo, definir qué vas a utilizar microservicios y cómo vas a conectar los microservicios. Eso normalmente se sale del alcance del trabajo en el día a día. Y yo creo que la segunda cosa en la que puedes empezar a considerar, aparte de aprender esos conceptos básicos, es ir desarrollando como ese pensamiento arquitectónico, es decir, tratar de ver como más allá del código y, por ejemplo, empezarte a hacer preguntas. Oye, ¿qué patrón de arquitectura será que tiene nuestra aplicación? Si hay un arquitecto en el proyecto, le puedes preguntar, oye, arquitecto, arquitecta, ¿qué atributos de calidad tiene este proyecto? ¿Por qué decidiste utilizar esta tecnología y no esta otra, por ejemplo? Entonces, irse como desde tu rol de desarrollo, empezar como a meterte en esos temas, como ir a generar esas preguntas que te vayan dando como esa visión un poquito más allá del código. Y había otra pregunta, ¿cierto? Sí, es prácticamente si tú consideras que hay ciertos patrones de diseño que tú recomendarías para comenzar también junto con la arquitectura. Pues los patrones de diseño, pues yo creo que hay unos más comunes que otros, eso yo sí lo creo. Entonces, por ejemplo, patrones como la estrategia que te permiten escoger algoritmos, patrones como el método fábrica, el adaptador, el decorador, la fachada, el proxy, el observador. Yo creo que esos son como los patrones más comunes. Podríamos meter o sacar algunos de la lista, pero en mi experiencia, esos son los que uno más se encuentra como en el día a día o se encuentra en los frameworks o en desarrollos. De hecho, a veces las personas piensan que los patrones de diseño van ligados al lenguaje, ¿no? Y más que nada es un concepto, una técnica que una vez la entiendes y entiendes los fundamentos del lenguaje que estás manejando, lo puedes replicar. Es decir, no es como que, ay, yo nomás me lo sé en C# y ay, no me lo sé en JavaScript, ¿no?
O sea, y a veces eso es la que Exacto. las personas tienen ese miedito de decir, es que yo nomás me lo sé de esta forma. No, 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 es que si ya te lo sabes de esa forma y entendiste de qué va, puedes replicarlo en otro lado. Y eso lo vamos a ver en distintos frameworks sin importar el lenguaje de programación. Y bien, pasemos a la siguiente pregunta, que va muy relacionada a esta Ok. misma, y por eso la he puesto enseguida sobre Sebastián. Y la pregunta es parecida. ¿Cómo iniciar en el entendimiento tanto de los patrones de diseño como de arquitectura de software? Cada uno tiene momentos en los cuales cuáles deba ser utilizada cada una de estas técnicas, pero más que nada quiero que aquí hablemos de cómo profundizar. ¿Tú crees que las arquitecturas de software, tú cómo recomendarías profundizar? No solamente ir a un artículo de Medium o de etcétera, sino que cómo recomiendas tú profundizar en estos conceptos, tanto arquitectura como patrón de diseño. Ok, pues yo pienso que bueno, lo primero es estudiar, saber qué hay ahí, porque ahí hay un montón de opciones. Si te vas a los patrones de diseño, pues vas a encontrar decenas de estos Sí. literalmente y cada uno con unos escenarios específicos. Si te vas a los patrones de arquitectura, pues hay muchísimos menos, pero igual hay que conocerlos porque cada patrón es como un pequeño mundo. Sí. Entonces yo diría que lo importante es uno estudiarlos y de pronto ir pensando o ir buscando escenarios donde crees que será válido aplicarlos. Entonces decir, por ejemplo, la vez que estuvimos trabajando en tal problema, yo tenía que integrarme con dos aplicaciones y quizás ahí pude haber utilizado un adaptador. Ajá. O pude haber utilizado un proxy porque en algún momento tenía que hacer un caché de unos datos de un sistema. Sí. Entonces, de pronto, como empezar a desarrollar ese como que, bueno, cómo en aplicaciones existentes, cómo lo pude haber aplicado, cómo lo pude haber eh, implementado y luego irlo llevando a ciertas aplicaciones si ves la oportunidad. O sea, algo muy importante con los patrones es que no se pueden o no se deberían forzar. Yo creo que ese es el Ajá, error eso. número uno con los patrones, forzarlos donde los aplicaste solo porque los querías aplicar. Entonces, como que empezar a buscar esos momentos y empezar a poco jugar con ellos y empezar a hacer implementaciones. Yo pienso que eso es como lo más importante. Abordaste un tema que yo, si no lo decías, lo iba a decir, que es eso de forzar algo. Y esto cae también de repente a un Golden Hammer, que Golden Hammer es un antipatrón de diseño, de querer utilizar siempre el mismo martillo para resolver todo. Y a veces, por no entender el concepto, más bien el objetivo del patrón de diseño, quieres utilizarlo donde no va. Y es donde tú ya empiezas a hacer el mismo patrón de diseño que sea un antipatrón, porque estás jodiendo la solución. Y eso también pasa mucho al principio. Cuando comienzas a Total. meterte, dices, es que yo quiero meter patrones de diseño como si fueran jutsus acá de ninjas y meterlos donde sea y todo, y tampoco es así la cosa. O sea, hay que saber si vale la pena ponerlo y si te va a resolver algo más allá de solamente una ejecución, un flujo, si es un patrón creacional, te va a resolver realmente un problema que necesite resolver. Por ejemplo, hay un tema con la facturación electrónica que ahorita aquí en México están habiendo cambios y ahí a mí me Ok. sirvió mucho utilizar un patrón de diseño llamado Builder. Porque Builder lo que hace es, cuando tienes objetos que tienen muchísimas opciones a la construcción, cuando lo construyes, pues a veces vas a tener cinco valores, a veces vas a tener 10 valores, a veces vas a tener 3 valores. Entonces esto te hace tener constructores enormes. Entonces Builder viene a resolver esta parte y hablando de una factura, tiene muchísimos campos, pero a veces la factura va a tener impuestos, a veces no. Entonces Builder te viene bien, porque esto te ayuda a ir construyendo por partecitas y hasta puedes ponerle un director encima, el cual te va a decir, quieres hacer aquí en México hay facturas para nóminas, hay facturas para cartaportes, etcétera. Dependiendo tu problema, pues ya tienes tu constructor que hace eso. Ya no necesitas tener ahí, agregarle campos, sino que ya simplemente ejecutas un método y ahí está. O método tras método y al último la Exacto. palabra build. Y esto lo van a ver muchísimo en los frameworks. Solamente quise abordar un poquito más en profundidad de esto para que vean cuando hay un problema que puede ser, que puede traerte problemáticas de escalabilidad, mantenimiento, quizá un patrón de diseño te resuelva, quizá, no siempre. Hay que Exacto. pensar Y en ahí eso. de pronto para complementar un poquito, muchas veces en la práctica la primera solución no va a ser el patrón. Sí. O sea, es muy difícil que en el momento que tú ves un problema tú digas, aquí va tal patrón. Seguramente lo que a ti te pasó o lo que le habrá pasado a otras personas que han implementado algo similar es que empezaron a trabajar en esta parte de facturación electrónica y se dieron cuenta de los 800.000 parámetros, Sí. ¿cierto? Entonces ya con esa implementación donde tenías constructores enormes, donde tenías el objeto y luego objeto.propiedad Ajá. 2.3.4.5, luego Sí. dijiste, de pronto aquí aplica el patrón. Así Pero es. empezaste porque llegaste a un problema en el código.
Sí, No porque dijiste, oh, hoy tengo ganas de aplicar el patrón Builder. ¿Cómo será que lo puedo usar hoy? sí. Entonces, es también como esa mentalidad, ¿no? Es al revés, ¿no? O sea, como tú has dicho, el problema en sí te va a inducir a qué utilizar y la experiencia, porque también la experiencia, ¿no? Y quería hablar un poquito aquí intermedio. Tú tienes un curso de arquitectura, ¿no, Manuel? Así es, y yo tengo un curso de arquitectura de software, ahí hablamos principalmente de patrones de arquitectura, pues porque todo desprende de ahí. O sea, una vez Sí, tengas los patrones de arquitectura, ya es más fácil bajar a los patrones de diseño. Entonces, sí, sí. sí, tengo un curso sobre el tema. Y está ahí en el primer comentario, ¿eh? Por si quiere usted adquirirlo, pues ahí está. Dale. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es de Hugo R. ¿Qué patrón arquitectónico recomiendas aplicar actualmente? ¿O tú cuáles recomiendas que ahorita cuáles crees que valga la pena meternos? Pues ahí sí, lo que pasa es que no existe un patrón para recomendar actualmente, sencillamente porque el problema y los atributos de calidad, y esta parte es súper importante conocerla, son los que te dan el patrón. Entonces, estás trabajando en un sistema o digamos que vas a rediseñar un sistema completo. Ya está hecho, ya se decidió que se va a rehacer, se va a migrar. Y tu equipo ya sabe o tú ya sabes, por ejemplo, que un tema crítico en esa aplicación es que sea escalable. O un tema crítico es que de pronto esa aplicación sea muy elástica también. Entonces, elástica significa que en ciertos momentos del día hay picos de tráfico y luego ya no se necesita tanto. O a lo mejor te dicen, es fundamental que esta aplicación sea localizable. Esa aplicación tiene que estar en chino, tiene que estar en inglés, tiene que estar en hebreo, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿qué patrones me pueden llegar a servir? Entonces, por eso no existe un patrón recomendado actualmente. Obviamente, si uno habla de moda, pues quizás relevante hablar de microservicios, pero de nuevo, es el problema el que te tiene que decir que vas a utilizar microservicios. Yo siempre le recomiendo a la gente, y es una opinión no popular, y es empezar siempre por una arquitectura por capas. Es así de simple, o sea, es lo más claro que uno puede hacer y es lo más fácil para arrancar. Que esas capas luego pueden evolucionar. Entonces, por ejemplo, existe una forma de organizar las capas que se llama los monolitos modulares. De hecho, por ahí en mi canal hay un video sobre eso también. Entonces, ya luego ese monolito modular, luego tú puedes decir, bueno, cada uno de los módulos se vuelve un microservicio, por ejemplo. Entonces, uno puede ir evolucionando un sistema como por partecitas, ¿no? O sea, no es como que exista un patrón mágico que resuelva todo. Realmente no es así. No, y aparte la creación del software es una cosa y el mantenimiento y la escalabilidad de esta es otra. Me refiero a que tu software inicial puede tener mutaciones dependiendo de requerimientos que van llegando nuevos, porque vas haciendo que tu software haga ciertas otras cosas que nunca pensaste que iba a hacer al inicio. Entonces, esto te va a involucrar a veces cambiar la arquitectura, modificarla. Entonces, a veces la experiencia misma te dice que a un inicio tu arquitectura puede ser una, pero al final puede terminar siendo otra, pero entendiendo el concepto, sobre todo de si entiendes que es importante aislar las cosas, hacer responsabilidades únicas, pues te va a ayudar de cierta forma. Ahorita suena muchísimo, me dicen, ¿haz videos de arquitectura limpia? Digo, sí, pero es que arquitectura limpia hay muchas, o sea, no hay como una única forma de decir, la arquitectura limpia es así, no. Entonces, a lo que voy es que también no tienes que dogmatizar las cosas, entenderla sí, pero no de casarte a siempre hacer microservicios, a siempre utilizar cierta cosa. Pero mencionaste algo que me gustó, en comenzar por capas, porque cuando comienzas por capa ya estás separando responsabilidades. Exacto. Y el objetivo de las arquitecturas va a ser separar responsabilidades. De hecho, la arquitectura hexagonal es separar responsabilidades por protocolos. Es decir, tienes tu forma poligonal, que puede ser más de 6 lados, y esto te permite tener, no sé, una entrada para HTTP, el dominio medias, una entrada para, no sé, SMTP, una entrada para otro tipo de protocolos o una entrada para una base de datos, una entrada, etcétera. Pero tú ya entendiendo el modelo de capas, pues ya dices, ya entiendo también de qué va. Ya puedes tener una noción. Y te puedes cambiar. Hay una arquitectura bien botana que tú has hablado, yo no me he metido, la arquitectura cebolla. La cebolla, esa es otra arquitectura limpia. Así Esa es es. otra arquitectura limpia, sino que es que ahí pasa exactamente lo mismo que con los microservicios. No, que es que hay que usar arquitectura limpia, entonces todo el mundo usa arquitecturas Sí. limpias, por ejemplo. Y hay veces el problema es tan sencillo que no amerita nada de eso. Con 2 o 3 capas ya resolviste el problema, porque es que hay algo que como desarrolladores nos cuesta mucho y es entender que
En arquitectura todos son ventajas y desventajas. Sí. Yo gano unas cosas y pierdo otras. Entonces, si tú te metes con microservicios, entonces tú me vas a decir, no, claro, estás ganando, la aplicación es súper escalable, vamos a escalar como Uber, como Netflix, como cualquiera de esta gente que enseña a utilizar microservicios. Y bueno, a ellos les sirve, obviamente la escala de ellos lo requiere. Pero luego viene una serie de desventajas. Entonces, desventajas típicas de microservicios. Ya hay más, por ejemplo, comunicar los microservicios. Entonces, cuando tienes una aplicación por capas ahí todo juntito, pues comunicar una cosa con otra es llamar un método. Haces un import y llamas un método. Ya integraste. Pero en microservicios estás en este servicio, llame al otro servicio. Sí. Entonces, ya no es tan fácil ni es tan directo. Y ese llamar el otro servicio significa que va a ser más lento, significa que tienes que cambiar aquí y tienes que cambiar allá. Significa que si yo cambio en un lado, puedo estar dañando el otro lado. Entonces, por Así ejemplo, es. ahí es muy importante poder testear. Entonces, mira que siempre vienen ventajas y desventajas. De hecho, eso que has hablado de microservicios, me acordé de una charla que tuvimos aquí con Rafa Gómez de Codeli TV. Y mencionaba eso, es que a veces no entendemos que nosotros no somos todos Netflix, nosotros todos somos Uber. A veces la aplicación que vamos a hacer no va a ser un Uber, no va a ser un Netflix, va a ser algo más abajo. Y ya veremos cuando tengamos esa gama de usuarios, pues ya veremos ahora sí, ¿no? Pero mientras no seamos, Exactamente. trabajemos con este tipo de cosas, no hagamos las cosas por moda, hay que tener un objetivo. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es de Sauron Rec, dice, que no es pregunta, ¿eh? Más que nada Okay. la he puesto porque habla sobre un tema interesante. Dice, los patrones de diseño nos ayudan en la creación de software. Mejor. Bueno, también lo de mejor está entre comillas, ¿eh? También cómo los apliques. Los patrones de diseño nos ayudan en la creación de software mejor, pero ¿por qué no se habla de los antipatrones de diseño? Como blob, bump, queue, interfaz inflada, seguridad de ofuscación. Ahora, nosotros ya hemos hablado aquí, de hecho, la primera vez que vino Manuel Zapata, hablamos de antipatrones de diseño. No sé, ahorita me viene a la mente a mí, yo tengo un antipatrón de diseño que hago mucho, he tratado de evitarlo y me doy cuenta en sistemas viejos, que es la lava seca. La lava seca es cuando dejas, no sé, te pones a decir, deja ver si de esta forma funciona. Y funcionó, y en su momento funcionó, y después encontraste una mejor forma y ese código lo dejaste ahí. Eso es lava seca. Lava seca como la lava cuando se seca. O sea, ya para moverla a veces ocasiona que a lo mejor tu clase tiene 5 métodos, te sirven 4, uno ya no sirve para nada, pero ahí se quedó. Tú, Manuel Zapata, ¿hay un antipatrón de diseño que te costó trabajo quitar, remover de tu vida profesional? Ok, eso está interesante. Yo creo que todos hemos aplicado antipatrones en algún momento. Hay unos que seguimos aplicando. Uno muy común, bueno, este no creo que esté clasificado como antipatrón, pero yo creo que es un antipatrón y es lo que llaman los modelos anémicos. Y los modelos anémicos es básicamente algo que honestamente yo todavía hago. ¿Qué es un modelo anémico? La típica cuando uno tiene una serie de entidades, esas entidades están mapeadas a un ORM, pero esas entidades solo tienen atributos, no tienen nada más, no tienen comportamiento. Entonces hay gente que dice, oiga, es que eso es un antipatrón porque resulta que los objetos son tres cosas. Los objetos son identidad, estado, o sea, es decir, los atributos, las propiedades y comportamiento. Sí. Entonces, ellos dicen, si usted hace eso, si usted tiene clases que no tienen métodos, solo propiedades, usted está prácticamente, ¿cómo se diría eso yo? Desaprovechando la programación orientada a objetos. ¿Dónde están los métodos? Y normalmente uno lo que termina haciendo es la famosa capa de servicios, ¿no? Entonces, uno tiene unos servicios arriba y unas entidades que no hacen nada sino transportar datos. Entonces, por ejemplo, ese es un antipatrón que yo considero un antipatrón. Otro por ahí que me pasaba mucho al comienzo era el famoso objeto Dios. Todopoderoso. Que uno Sí. terminaba, ¿qué pasa? Eso pasa mucho cuando uno tiene una capa de servicios, que uno termina haciendo unos métodos gigantes porque son los que tienen toda la lógica, entonces tenés como una clase con chorrocientos métodos y luego otra clase con otros chorrocientos métodos y pues ahí empiezan los problemas también. Pero eso está, de repente, al principio es difícil de erradicar, pero yo creo que ahí sí soy partidario de aprender patrones de diseño, de alguna manera te van a ayudar a evitar este tipo de cosas y también los principios SOLID, porque ya vas Total. entendiendo sobre todo la responsabilidad única y qué pasaría cuando tú muevas esta clase, qué tanto vas a afectar.
en tu sistema. A veces tenemos como un core, ¿no? Tenemos nuestro sistema y una clase es el core de todo. O sea, la clase Sí. de la venta y la clase es otra enorme, ¿no? Y pues, ¿qué pasa si ahora tienes una venta de otro tipo? ¡Ay, diablos! Entonces tu clase Hasta crece ahí. más. Y en Entonces lugar empiezas a de meterle el if tipo igual if, igual a switch tal. case. Entonces, Y ahí es donde te das cuenta que hay un problema de escalabilidad y estás haciendo un exacto. antipatrón de diseño. Y antipatrón de diseño hay bastantes. Sobre todo el Golden Hammer, que lo vamos a ver por todos lados, cuando personas son muy fanáticas a una tecnología, quieren resolver todo con esa tecnología. Pero también lo podemos ver por conceptos, y también esos conceptos pueden ser patrones de diseño. Quiere decir, yo sé este patrón y quiero usarlo, sí, utilizarlo siempre, sí, siempre. Quiero utilizar singleton siempre, porque quiero que este objeto sea único, y a lo mejor no necesitas un singleton. A lo mejor necesitas una inyección de dependencia y que tenga ese objeto, dependiendo de la situación, si va a ser único por solicitud, va a ser único global, va a ser único por transacción, etcétera, o único por método donde estás utilizándolo. Pero pues esto es la experiencia te lo va a dar. Antipatrón de Exactamente. diseño es un bonito tema. A ver qué día podemos hablar de varios, Manuel. Estaría interesante. Ese tema es interesante allí. Varias cosas que decir. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice Antonio Tames, ¿cómo identificar realmente qué patrón de diseño implementar y no morir en el intento? O sea, ¿tú cómo identificas, Manuel? Pues lo primero, de nuevo, no forzarlo. Si no es un patrón si no es claro un patrón, sencillamente no lo apliques. A veces uno arregla los problemas con un método, con una clase y ya. Y eso está bien. O sea, entre menos complejidad, mejor. ¿Sí? ¿Cómo identificarlos? Pues mira que el tema creo que me parece que es relativamente sencillo. Si tú estudias cualquier catálogo de patrones en cualquier libro, en cualquier curso decente, lo que vas a encontrar casi siempre es como unos casos de uso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo unas notas. ¿Cuándo utilizar el decorador? Entonces, por ejemplo, el decorador se utiliza cuando quieres asignar responsabilidades de forma transparente o necesitas que un método o una clase haga algo más sin tener que tocar el código. Entonces, ahí es donde uno decora la clase y el decorar es como envolver de cierta forma. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, esta clase no la puedo cambiar, entonces de pronto aquí puedo aplicar un decorador porque quiero generar unos logs en disco, no sé, para saber qué está pasando con un proceso. Entonces, pum, decoras. Entonces, estudiando patrones de diseño, cuando tú estudies cada patrón, por lo general va a haber una información que te va a decir cuáles son los casos de uso. Entonces, tú lo que haces es empezar a identificar. Tienes una situación y empiezas a ver y detectas que hay un problema y ahí puedes empezar a decir, bueno, de toda esa lista de patrones, ¿cuáles más o menos se ajustan a mi problema? Y así más o menos vas decantando un poco. Y de hecho hay patrones que resuelven a veces lo mismo, bueno, o casi lo mismo. Por ejemplo, está el observador y el mediador, que de Ujú. repente tienen un objetivo parecido, porque son muy parecidos el mediador Son muy prácticamente parecidos, son muy son muy parecidos. parecidos, exacto, pero tiene una diferencia Sí, importante y eso también puede ser la desventaja del mediador y es que hay un objeto central. ajá, Entonces, todo el mundo conoce ese objeto. ajá, La tienes, pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué pasa si el objeto no está? ¿Qué pasa si el ajá, objeto está fallando? Ya no hay comunicación. En un sí. observador no necesariamente. Entonces, sí, es muy cierto. O sea, van a haber patrones que te van a servir para varios problemas. En algunos casos, por ejemplo, ¿qué patrones se suelen parecer mucho? Por ejemplo, adaptador y estrategia. Son dos Ujú. patrones muy parecidos. Entonces, al final del día, puede ser que para un problema te sirvan dos patrones y que uses cualquiera de los dos está bien. Y Sí, no eso pasa también nada. es el punto. No hay como decir siempre tienes que utilizar este patrón para esta problemática. No, no, a lo mejor otro también se asemeja y te puede ayudar. Ujú. Y va a tener, como tú dices, hay una ventaja y desventaja a final de cuentas, igual, y hay que conocerlas, pero no te va a hacer menos bueno el haber utilizado un patrón en lugar de otro cuando te está resolviendo lo que tú necesitas. Tampoco hay que ser como tan fijos, tan dogmáticos en qué utilizar dependiendo de la situación, en qué utilizar siempre, Ujú. sino que a lo mejor puedes pasar que digas, a lo mejor este otro patrón me sirve mejor. Pruebas y a lo mejor sí, a lo mejor no, y decidirlo por ti. Y ya, no pasa nada. Vale, Exacto. vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Patricio Palacios. ¿El arquitecto definitivamente deja de programar para siempre? Oh, buena pregunta. Ese es un dilema existencial. De hecho, creo que dentro de poco voy a publicar un video en mi canal hablando un poquito sobre eso. Pero yo creo que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que el arquitecto tiene que estar cercano al código.
Cercana al código, ¿qué significa? Idealmente programando, así sean cosas pequeñas, pero también significa haciendo revisiones de código o de pronto haciendo una prueba de concepto, de pronto quieres evaluar una nueva tecnología, entonces de pronto el arquitecto no desarrolla la implementación completa, pero sí ayuda a validar si esa es la tecnología que hay que usar, por ejemplo. Entonces, yo no creo que deje de programar, no creo que deba, y sí hay que buscar una forma de estar cercano al código. Sí, aparte los lenguajes evolucionan, o sea, es decir, los lenguajes van teniendo nuevas cosas, nuevos conceptos, van asignándose nuevas formas de hacer las cosas, nueva azúcar sintáctica. Entonces es bueno conocer todos esos cambios, porque eso también te puede ayudar. Por ejemplo, imagínate este cambio que llegó en C Sharp 8, C Sharp 9, C Sharp 8, que las interfaces ya pueden tener métodos definidos. Entonces, tú como arquitecto no te enteras de eso y de repente ves que tu equipo está haciendo eso y dices que aquí es un dilema, ¿no? Si las interfaces deben sí o deben no tener métodos definidos. Y esto en C# ya se puede. Tener tu interface, tu método y un cuerpo por defecto, pero en otros lenguajes no. Y hay que conocer ese tipo de cambios, pues, porque podrían alterarte todo lo que estás haciendo. Bien, Exacto. mira, hay alguien que llegó por aquí, Manuel. Hay ¿Quién alguien. llegó? ¿Quién llegó? Vamos a ver, acá anda por acá. Vamos a poner algo. A ver. Mira quién aparece por aquí. El mayor enemigo del microfrontend. Un saludo, Manuel Zapata. Gracias por tu pregunta. ¿Existe algún escenario donde valga realmente la pena usarlo? Manuel Zapata, su canal. Visítalo. Bueno. Esto me parece ofensivo esa pregunta, pero por educación a tus usuarios la voy a responder, Héctor. Que prácticamente vino Besael Pérez y tú le dejaste una pregunta sobre microfrontend, si vale la pena utilizarlos. Pues fíjate que Besael Pérez fue la pregunta más votada y Oh. dice lo siguiente sobre la arquitectura de software. Obviamente es aquí un poquito de bulla, diría él. ¿Existe algún escenario donde valga realmente la pena usar la arquitectura de software? Pues como diría Besael, me parece un poco ofensiva esa pregunta, pero la voy a contestar. Todo bien, Besael. Eh, Siempre hay arquitectura. O sea, te guste o no te guste, la conozcas o no la conozcas, siempre hay arquitectura. La pregunta es, ¿la dejas al azar o haces algo para definirla y para trabajarla? ¿Por qué siempre hay arquitectura? Porque es que la arquitectura está involucrada en todas las decisiones importantes de un sistema. Entonces, por ejemplo, cuando tú evaluaste Vue y evaluaste React y decidiste que para tu problema era mejor Vue, ahí estás aplicando arquitectura. En el momento en que tú decides utilizar microservicios, ahí estás aplicando arquitectura. En el momento en que tú, por ejemplo, conectas dos servicios utilizando gRPC, allí hay arquitectura. ¿Sí? Entonces, la arquitectura está implícita en todo el proceso de desarrollo. Como te digo, puede ser implícitamente, y cuando digo implícitamente es que tú tomas decisiones porque es lo que te pareció, porque un amigo te dijo que era más chévere Vue, porque alguien te dijo que ni loco fueras a utilizar C Sharp, entonces utilizaste Python. Puede ser que haya sido implícitamente o puede ser que haya sido explícitamente, porque aplicaste el modelo C4, porque te sentaste a evaluar tus opciones, porque dijiste, bueno, voy a hacer un diagrama con las clases que quiero poner en mi sistema, entonces es tu diagramita en UML o en lo que se te antoje. Entonces siempre arquitectura, siempre está ahí. Entonces realmente no es como que valga la pena aplicar o no, sino que sencillamente pues siempre está, siempre Y, está. y pues un saludo, Besael. De hecho, no sé, él hablaba sobre si se hacía un debate sobre microfrontend en tu canal o por donde sea. Y, Ah, hay que armar un debate, ya esto está trascendiendo, ya esto toca hablarlo. ¿Y qué opinas de los microfrontend así rápidos? ¿Van o no van? En un porcentaje muy alto de los casos no van, Ok, no con van. eso me quedo. Ya lo demás lo dejamos para... Y ahora, a él Manuel Zapata hizo un video donde explica más a detalle. Entonces lo voy a dejar por aquí, arriba. Bien, esta pregunta es secreta, Manuel. Esta pregunta Oh. no sabes que te va a preguntar. Esta pregunta prácticamente viene a terminar con este video. Y es, ¿tú crees que los diagramas UML están condenados a morir? Yo creo que los diagramas de UML
tienen unos usos específicos, o me pusiste a pensar. Yo creo que tienen unos usos específicos. Hay unos que yo creo que siguen siendo valiosos, unos puntuales. Otros creo que hay mejores notaciones. Entonces, ¿dónde veo yo valioso UML? Por ejemplo, en un diagrama de clases, en un diagrama de secuencia, quizás, lo veo como en ese tipo de diagramas. Pero en otro tipo de cosas, por ejemplo, a mí me gusta mucho el modelo C4, lo he compartido varias veces. Entonces, por ejemplo, a nivel de diagramar arquitectura, yo siempre uso el modelo C4, no volví a utilizar UML hace mucho tiempo, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que UML ha perdido terreno, creo que la formalidad del lenguaje le ha quitado fuerza, yo creo. Y hay unos casos muy puntuales, la verdad, hay unos casos muy puntuales para usar UML, pero de resto, yo creo que hay notaciones mejores para otras cosas. Y de hecho, lo que voy es también, por ejemplo, la parte para enseñar algo, a mí me van re bien los diagramas de clases para explicar patrones de diseño, por ejemplo. Eso Son es muy buenos. aparte. En eso son muy buenos, por ejemplo. Son muy buenos y ahí, pues ahí están, y ahí van a estar. De hecho, siempre que busques un patrón de diseño vas a encontrar un diagrama UML. Entonces, pero hay unos que sí, no van, hay tantos diagramas que unos que no son necesarios, pero hay unos que sí van. Y esto depende, o sea, a final de cuentas, si te sirve tomarlo, si no te sirve no tomarlo, pero tampoco satanices si no te ha servido a ti, a lo mejor a otra persona sí. Y ya. No Exacto. pasa Yo nada. pienso que la práctica con los diagramas es muy simple. Ujú. Utiliza lo que permita que todos en el equipo entendamos. Sí, Si todos entendemos UML y lo tenemos súper claro, pues usemos UML. Si nos sirve más el modelo C4 porque fue lo que todos estudiamos, pues lo utilizamos. Entonces, yo creo que es cuestión de estar muy alineados en eso. Lo que comunique mejor. así es. Sea lo que eso sea. Si al final a ti te sirve hacer dibujitos en servilletas y luego escanear servilletas, pues escanea servilletas, a nadie le importa. Entonces, lo importante es comunicar. Así es, eso más que nada, comunicar y qué tan fácil es entender eso que te está comunicando a ti y a tu equipo. Y ya, no pasa nada. Exacto. Vale, pues quiero agradecerte, Manuel, que hayas venido. Muchísimas gracias. Las redes de Manuel Zapata están en el primer comentario fijado, también su curso y pues, o cursos, ahí van a estar todo de Manuel Zapata, visitarlo, seguirlo, comparte bastante contenido de calidad y su canal es sobre arquitectura de software y es de los pocos canales en habla hispana que existen de arquitectura de software y para mí es el mejor canal de arquitectura de software en YouTube. Gracias, Manuel. Bueno, Héctor, a ti muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Un saludo a todos. Adiós.